De hoy en adelante, hasta que salga el nuevo sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de la mano a sus hijos mientras vivan. Que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy el Anahuac, al amparo de nuestro Señor del cerca y del junto. Nuestro Señor Ometeotle, Ometecutli, y como resultado de las costumbres y de las enseñanzas que nuestros mayores inculcaron a nuestros padres y que con tanto empeño esos inculcaron en nosotros. Tampoco olviden decir a sus hijos lo que un día deberá ser este Anahuac para nosotros. Después de esa larga noche surgirá el sexto sol, que será un sol de justicia. Malin allí se preguntaba qué era lo que había hecho mal, en qué había fallado, por qué no se le había otorgado el privilegio de ayudar a su gente, así como Cortés había sido la respuesta a los miedos de Moctezuma y el oro obtenido. A la ambición de Cortés, a ella le hubiera gustado saber a qué deseo correspondía: la destrucción de Tenochtitlan, al deseo de los Tlaxcaltecas, al deseo de los dioses, a una necesidad del universo, a un ciclo de vida y muerte. Lo ignoraba por completo. Lo único que tenía claro era que ella no había podido salvar nada. Malina allí pensaba en su abuela, en lo afortunada que había sido al no ver la destrucción de su mundo, de sus dioses. Estaba confundida. Se sentía culpable y lo responsable de lo acontecido. Para justificarse, pensaba que tal vez lo que estaba muriendo no estaba muriendo. Era cierto que nunca los sacrificios humanos, lo único que moría sobre la piedra era el cuerpo, el cascarón, pero a cambio de la liberación del espíritu. Que la vida de los sacrificados les pertenecía a los dioses, y a ellos regresaba cuando los sacrificaban. Que los sacerdotes no destruían nada, pues la vida que liberaran de la prisión del cuerpo seguía su destino en los cielos para alimentar el sol. Su tranquilidad emocional dependía de que ella aceptara todo eso como cierto. Pero ella estaba y no estaba de acuerdo, creía y no creía. Si observaba a su alrededor, todo le hablaba de un entorno ciclo de vida y muerte. Las flores morían y se convertían en abono de otras. Los peces, las aves, las plantas se alimentaban unos a otros. Sí, pero ella estaba convencida de que Quetzalcóatl había venido a este mundo a afirmar que los dioses no se alimentaban de la sangre de los sacrificados, sino de sus intenciones y sus pensamientos, que el sueño de los hombres era el aprendizaje de los dioses y que el aprendizaje de los hombres era el pensamiento eterno de los dioses y que los dioses se alimentaban de su misma esencia, o sea, del alma de los que habían creado. Pero ella no creía necesario que fuese a través de la muerte física, sino por medio de la palabra. Malin allí estaba de acuerdo solo en el sentido de que la vida no se defendía luchando por salvar a un cuerpo de la muerte, sino su espíritu. Solo si la idea de la muerte no existía, ella podía comprender la eternidad, y desde ese punto de vista, muerte no existía. Ella podía comprender la eternidad y desde ese punto de vista no había actuado mal. Lo único que había pretendido había sido salvar el espíritu de Quetzalcóatl, que los mexicas habían mantenido aprisionado tanto tiempo a realizar sacrificios humanos, liberarlo de sus captores para permitirle purificarse y renacer entre los hombres, completamente renovado. Pero ¿quién? Ella era tan alta pretensión. En verdad podía decidir qué era lo que debía vivir y qué era lo que debía morir. Al menos estaba segura de que en su interior sí. Y ahí el espíritu de Quetzalcóatl estaba más vivo que nunca. Los españoles no lo podían destruir porque ni siquiera lo alcanzaban a percibir. Solo habían arrasado con aquello que veían, que tocaban. Lo demás estaba intacto. Malinalli bordaba plumas a una capa que había elaborado para su hijo. La había fabricado con plumas que había salvado del palacio de Moctezuma, con hilo de algodón que había encontrado tirado en lo que había sido el mercado de Tlatecol, con piedras de jade, conchas marinas que Cortés le había regalado, pues para él no tenían valor alguna. Era algo de un príncipe, así quería Malinalli que luciera el día de su bautizo. Había nacido una semana antes en la casa de Coyoacán, donde habitaba con Cortés. Lo tuvo con su madre, la parió a ella, en cuclillas, solo que para ella no hubo baño de temazcal, ni partera, ni ceremonia de enterramiento del cordón umbilical. En el campo de batalla para ese niño llegar a ser un guerrero. A Malinalli le pareció bien.
No quería que su hijo matara, estaba cansada de ver muertos. Los ojos de Cortés también estaban hartos de mirar tanta muerte, tantos cuerpos mutilados, tanta destrucción. Sus brazos estaban cansados de empuñar la espada, de cortar, de separar. Por eso meses atrás se habían ido a vivir la Coyoacán y buscaron tomar un descanso. A ambos les surgía ese descanso. No obstante, Cortés era el hombre que podía vivir en reposo. Si no estaba planeando estrategias de ataque y defensa, sentía que se le iba el tiempo de las manos. Lo peor era que, en cuanto tenía tiempo para pensar en sí mismo, los sentimientos de culpa lo atacaban. No sabía si había sido lo correcto derruir tanta pirámide, quemar tantos códices. Su justificación era que no le había quedado otra, que lo había hecho defendiendo la vida. Pero a veces se preguntaba para qué. Ante sí tenía la oportunidad de crear todo de nuevo. Había destruido todo para crearlo todo. Pero que podía diseñar los planos de la nueva ciudad, repartir tierras, aprobar leyes, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que la vida misma seguía siendo un misterio. No le pertenecía, él podía destruirla, pero no generarla. Eso hacía la diferencia, en otras palabras, no era un dios. Cuando Malinalli se supo embarazada, se sintió plena, feliz. Sabía que en su vientre latía el corazón de un ser que iba a unir dos mundos, la sangre de moros y cristianos, con aquella de los indios, con esa raza pura, sin mezcla. Cuando el niño nació, Cortés celebró durante 3 días. Era su primer hijo varón. Ya tenía en qué perpetuar su nombre, a quien heredar, pero un pensamiento oscuro empañó su felicidad. Había tenido a su hijo fuera del matrimonio, y además lo había tenido con una esclava. Su hijo no sería bien visto en la corte de España. Su hijo era un mestizo. Para complicar las cosas aún más allá, llegó a México su esposa, Catalina Suárez, quien desde el primer día se empeñó en arruinar lo que le estaba de satisfacción a Cortés. Catalina no había podido darle hijos y estaba terriblemente celosa de Malinalli y su hijo. Cortés, tratando de agradarla, organizó una fiesta de bienvenida. Durante la misma, Catalina persiguió todo el tiempo a Cortés, pero no para gozar de su compañía, sino para seguir discutiendo. El disgusto entre ambos subió tanto de tono que los invitados prefirieron retirarse temprano. Cortés y Catalina siguieron discutiendo en su habitación. Al día siguiente, mientras Malinalli amamantaba a su hijo, fue informada por una de las sirvientas de que Catalina había amanecido muerta. La había encontrado una mujer de la servidumbre en la cama, vestida con la misma ropa que llevaba en la fiesta. Presentaba moretones en el cuello, tenía el collar de perlas reventado y la cama estaba orinada. El rumor de un posible asesinato corría por todas partes. A Malinalli una de las cosas que más le impactó fue el hecho de que el collar estuviera roto. Alguien había desconectado a Catalina del collar de la creación. La noche estrellada infinita observaba a Cortés y Malinalli. Estaban alrededor de una hoguera, rodeados de soldados que comían en silencio. En el campo había varias fogatas encendidas que se reflejaban en las estrellas. Malinalli observaba a Cortés, quien miraba de un lado a otro, ahora el cielo, ahora el fuego, ahora la tierra. Desde que días atrás lo había observado limpiar su armadura y afilar la espada. Supo que un viento de obsidiana la amenazaba. Ella sabía perfectamente cómo era el padre de su hijo. Su sangre se había recreado en sus entrañas. Pensó cómo era que siempre lo había conocido. Lo era tan familiar, tan cercano, que lo aceptaba como parte de su destino, como si él hubiera nacido para penetrar su vientre, como si él hubiera nacido para escuchar su lengua, como si él hubiera nacido para herir su corazón. Al observar la mirada inquieta de Cortés, le fue fácil descubrir en ella una insatisfacción permanente, una decepción constante, como si lo único que pudiera darle satisfacción y placer fuese la acción de conquistar, no los logros obtenidos, no las victorias, no el infinito poder que ya poseía. Muchas veces había pensado en aquel retorno, pero nunca lo hizo. Fue hasta entonces, en compañía de Cortés, que recorrería los pasos andados. Metros antes de llegar, ya el corazón de Malinalli estaba inquieto, encendido de latidos, la sangre se le golpeaba en los ojos y su mirada mostraba la inocencia de una niña y el odio inacalable de alguien que por años guardó un dolor, que por años mantuvo en el fondo del corazón
una angustia dormida, una tristeza olvidada, que despertaban precipitadas a medida de Malinalli. A medida que Malinalli se acercaba al lugar en el que había sido abandonada por su madre, todo el dolor de su infancia aparecía de golpe en todos los poros de su cuerpo. El destino es exacto y lo que está escrito en las estrellas se cumple. Fueron las palabras que Malinalli recordó en el instante mismo que vio de nuevo a su madre. Ahí estaba frente a ella, ese fantasma que había aparecido frecuentemente en su memoria, pero con diferente forma, con diferente aspecto. Ahí estaba la grandiosa imagen fuerte y poderosa de su madre, ahora agónica, marchita, acabada y triste, con una máscara de humildad. A su lado estaba su hermano, se vio en el espejo de su mirada y reconoció de inmediato la sensibilidad y el mundo interior de un hombre que se le presentaba como aparece algo largamente anhelado. Él era tan igual a ella, tan parecido a su rostro, a sus latidos, a su respiración, era como si hubiera vuelta a hombre. Él, al mirarla, inmediatamente le sonrió. El corazón de Malinalli latía a una velocidad ensordecedora. Sus ojos estaban a punto de llorar. Su emoción era la misma que había sentido la primera vez que había sido enamorada, la primera vez que había amado. Le daban ganas de besarlo, de abrazarlo, de acariciarlo. Sin embargo, pudo controlarse y simplemente contestó a su saludo con otra sonrisa. Este universo de percepciones, de diálogos silenciosos, su saludo de miradas y de gestos, fue roto por la voz de la madre de Malinalli. Malinalli, conmovida, con el corazón trastocado, estuvo a punto de abrazarla y de curar sus heridas, pero se contuvo. Su rencor, el dolor por el abandono, era mucho más fuerte que la súplica de su madre, y conteniendo sus emociones y haciendo alarde de crueldad, le contestó con una frialdad más filosa que el hielo. No tengo nada que perdonarte, no puedo perdonar lo que hizo mi destino, fuera mejor que el tuyo. No me regalaste, pero la fortuna me regaló el poder y la riqueza. Soy mujer del hombre más principal, soy mujer del hombre del nuevo mundo. Tú te quedaste en lo viejo, en el polvo, en lo que ya no existe. Yo, en cambio, soy la nueva ciudad, la nueva creencia, la nueva cultura. Yo inventé el mundo en el que ahora estás parada. No te preocupes, tú no existes en mi códices. Hace mucho que te borré. La madre le suplicó: es poco castigo el que me otorgas. Acepto que mi abandono fue más violento que tus palabras, pero por el momento en que tú y yo fuimos una sola vida, por el momento en el que dentro de mi vientre respirabas, por el momento en que mis ojos eran tus ojos y mis manos tu tacto, me atrevo a suplicarte que tengas piedad de nosotros, que no haya violencia para nuestros cuerpos, que nos perdones la vida, que nos regales la vida, Señora del Nuevo Mundo. Tu miedo me sorprende. Veo que ignoras que morir no es terminar, es continuar, es evolucionar. Mírame, sobreviví a la muerte que decidiste para mí, y quiero decirte que no me abandonaste. Fuiste tú la que se abandonó a sí misma. Fuiste tú la que se inventó todos los castigos que ahora sufres. Fuiste tú la que hizo la cárcel en la que ahora vives. Pero sosiégate, apacíguate. Todo rencor ha sido expulsado de mí en el momento en el que te volví a ver. No tengo deseo de dañarte. Puedes estar en paz. No te lastimaré ni a ti ni a mi hermano. Olvidaré todo y dejaré mi resentimiento tirado para siempre en la nada. Con furia y con belleza, Malinalli arrancó los ojos de la mirada de su madre y los volvió de nuevo a los de su hermano. Su rostro se endulzó y sus ojos, llenos de ternura, volvieron a besar el rostro del hermano perdido. Con amabilidad volvió a sonreírle y luego siguió de largo. Todo camino nos transforma. Después de un rato de caminar, Malinalli pudo deshacer la imagen de su madre que por años había guardado en su corazón. A cada paso, la certeza del abandono se fue desvaneciendo, y al poco rato pudo sentir amor por su madre. Lejos de ella fue que pudo amarla y verla con un rostro diferente. Se culpó a sí misma por ir en contra de sus deseos, con tal de permanecer al lado de ese hombre que despertaba en ella la más grande de las lujurias, el anhelo del poder, el deseo de ser diferente, única y especial. Sintió vergüenza y un dolor profundo que le recorría toda la columna vertebral. El frío del sufrimiento se interiorizaba en sus huesos, haciéndolos insufrible. No se perdonó, no se contentó, no se apiadó de ella misma.
Cortés la miró y la vio extraña. Estaba conmovido, sabía que nadie le había hablado con tanta verdad y que sí, que en realidad eso era lo que él deseaba en el fondo de su ser, en la realidad de su alma, pero no podía aceptarlo, no podía renunciar a ser el más grande de todos los hombres, el más poderoso, el más nunciar a ser el más grande de todos los hombres, el más poderoso, el más inmenso, a cambio de una ciudad y una mujer ya conquistadas. Por eso su pensamiento cambió inmediatamente y miró a Malinalli como una loca y estúpida mujer que efectivamente solo le servía como un objeto, como un instrumento de conquista. Se rió y le dijo: vuelve a la razón, Marina, no permitas que tus sentimientos envenenen el sentido de nuestras vidas y acepta que tu misión es simplemente ser mi lengua. No vuelvas a interrumpir mis pensamientos con tus necedades. No se te ocurra repetir la estupidez de tus lamentos. No traigas mi tiempo. Dedícate a obedecer y agradecer lo que he hecho por ti, porque es más grande que tu vida. Dicho esto, se alejó de ella sin mirarla siquiera y caminó hacia el campamento con la intensidad de la irritación. Entonces, como si la naturaleza fuera cómplice del sentimiento de Marinalli, como si la naturaleza comprendiera la ley de sus palabras, el viento sopló de manera casi sobrenatural. Se hizo inmediatamente de noche. Las nubes cubrieron el sol y la lluvia toda se confundió con sus lágrimas. Esa noche Cortés bebió hasta embriagarse. Había bebido para huir de sí mismo, para huir de las palabras que horas antes había pronunciado Malinalli. Malinalli sintió miedo y la invadió una sensación de desconsuelo. El alcohol era mal compañero del hombre y de los dioses, a que esta cual lo había trasnotado de tal mal forma que había sido capaz de fornicar con su hermana, y se decía que Cortés, bajo la influencia del alcohol, había estrangulado a su esposa. Ese hombre era capaz de asesinar. Un sentimiento trágico circuló por su sangre y le advirtió del peligro que corría, pero al mismo tiempo le suministró la serenidad para simular calma en medio de la guerra. Cortés la jaló hacia él y le dijo en voz baja: querías dejar de ser esclava, ¿verdad? Pues te voy a dar gusto, te voy a convertir en señora, pero no en mi señora, estarás cerca de mí, pero no estaremos juntos. Tu sangre y mi sangre crearon una sangre nueva que nos permanece a ambos, pero ahora tu sangre se mezclará con otro. Yo seguiré siendo tu señor, pero tú nunca serás mi señora. En ese momento un grito descomunal salió de la garganta de Cortés. Jaramillo, ven para acá, fiel soldado. Jaramillo obedeció y en cuanto lo tuvo cerca, Cortés le tomó la mano y la colocó a la altura del corazón de Malinalli. Jaramillo, apenado, trató de retirarla, pero Cortés se la sostuvo con firmeza mientras le decía: acércate a esta mujer, siente su corazón, su tacto, su cabello, porque ella a partir de hoy es tuya. Toma a esta mujer para saciar tus deseos en ella y para ver si así puede ser yo, dijo riendo exagerada y falsamente. Cortés eligió a Jaramillo para desposarlo con Malinalli, porque aparte de ser uno de sus hombres más preciados, era en quien más confianza tenía. Quería atar de sus manos a Malinalli con Jaramillo por dos razones: para atar a Jaramillo a su voluntad y para tratar a Malinalli desde una distancia más racional, menos emotiva. De tal manera podría sacar el mejor provecho de aquella mujer sorprendentemente inteligente e imprescindible para sus planes. Jaramillo encajó en Cortés una mirada sorprendida e incrédula. No sabía si le estaba jugando una broma, si lo que decía correspondía a un momento de embriaguez, de delirio o si se burlaba de su persona. En su mirada había incertidumbre y en su corazón alegría. Después todos fueron testigos de la boda de Jaramillo y Malinalli. Esa misma improvisada noche de bodas, Jaramillo, para entonces ya embriagado y lleno de deseos, la penetró una y otra vez. Bebió sus pechos, besó su piel, se sumergió en su persona, vació en Malinalli todo su ser y se quedó dormido. Cortés, totalmente ebrio, dormía a pierna suelta. Parecía un muerto que en su inconsciencia aún no se daba cuenta de que se había arrancado una buena parte de sí mismo. La única que estaba despierta era Malinalli.
La mantenía alerta el deseo de prenderse fuego, de evaporarse, de volverse estrella, de fundirse con el sol, tal y como lo había hecho Quetzalcóatl. Anhelaba dejar de ser ella misma, volar, ser parte de todo y de nada, no ver, no oír, no sentir, no saber, pero sobre todo no recordar. Se sentía humillada, triste, sola y no hallaba cómo sacar la frustración de su ser, cómo lanzar al viento su dolor, cómo cambiar su decisión de estar presente en el mundo. Pensó en los momentos en que la boca de Cortés y su boca fueron una sola boca, y el pensamiento de Cortés y su lengua una sola idea. Un universo nuevo, la lengua los había unido y la lengua los separaba. La lengua era la culpable de todo. Malinaji había destruido el imperio de Moctezuma con su lengua, gracias a sus palabras. Cortés se había hecho con aliados que aseguraron su conquista. Decidió entonces castigar el instrumento que había creado ese universo. De noche atravesó parte de la vegetación hasta encontrar una maguey del cual extrajo una espina y con ella se perforó la lengua. Empezó a escupir la sangre como si así pudiese expulsar de su mente el veneno, de su cuerpo la vergüenza y de su corazón la herida. A partir de esa noche su lengua no volvería a ser la misma, no creería maravillas en el aire ni universos en el oído. No volvería a ser jamás instrumento de ninguna conquista, ni ordenaría pensamientos, ni explicaría la historia. Su lengua estaba bifurcada y rota. Ya no era instrumento de la muerte. Como resultado, la expedición a las Iberas fue un fracaso. La derrota de Cortés se hundía en el silencio. La realidad los regresaba vencidos. En el barco que los traía de regreso de las Iberas reinaba el silencio. Desde la borda, Malinaji observaba las aguas del mar, su constante movimiento, su color. Se le ocurrió que el mar era la mejor imagen de Dios, porque parecía infinito, porque sus ojos no podían recorrerlo todo. Malinaji estaba a punto de ser madre por segunda vez, su corazón guardaba silencio, y en ese silencio todos los sonidos del mundo se hacían evidentes. Sentir una vida dentro de su vida conmovía profundamente el corazón de Malinaji. No solo traía un pedazo de carne en su carne, sino que compartía el alma con su alma. Y así dos almas juntas quizá eran todas las almas, y un cielo de almas quizás era igual a un cielo de estrellas. Ante la gravedad de las acusaciones, Cortés había dado el nombre de Malinaji y Jaramillo para que rindieran su declaración como sus testigos. Por el tono en que se dirigió a ellos, Malinaji sintió que no les estaba pidiendo nada, sino que les cobrara favores. Cortés, aparte de haberles dado los terrenos en donde ahora tenían su casa, les había otorgado una encomienda en los pueblos de Oluela y Jaltipán, lugares cercanos a Coatzacoalcos, de donde Malinaji era originaria, y sí, tenían muchas cosas que agradecerle, la principal que los hubiera casado, pero a Malinaji le molestaba la manera en que exigía lealtad. ¿Y qué es lo que esperas de mí? ¿Que mienta? No espero que demuestres su fidelidad. Repentinamente la tarde adquirió un tono gris y el sol fue devorado por la humedad del cielo. Malinaji tenía los ojos húmedos, hermosos y tristes como si cansados de mirar, quisieran callar de imágenes el cerebro y borrar de la memoria toda forma y todo reflejo de una conquista y un mundo ilusorio, engañoso. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Jaramillo, que conocía a su mujer como a nadie, vio en sus ojos un arrebato de rabia y supo que iba a vomitar sobre Cortés todo su odio. Disculpándose, se levantó, tomó a los niños de la mano y se los llevó a sus habitaciones. Malinaji tardó en responder a Cortés. Primero juntó todas las palabras que había reunido en sus momentos de dolor y de desesperación. Estaba cansada, extremadamente cansada de Cortés y sus estrategias. Estaba cansada de tolerarlo, de obedecerlo, pero más que nada estaba cansada de ser su reflejo. Efectivamente, ella podía ser su mejor testigo, pero no sabía qué declarar que no lo perjudicara. Ella, la más humilde, la más ciega de todos, que podía haber visto, tomó una larga respiración y le respondió pausadamente. La peor de todas las enfermedades nacidas de tu ambición no ha sido la viruela ni la sífilis.
La más grave de todas las enfermedades son tus malditos espejos, su luz hiere, como hiere